Bienvenidos de nuevo a Telediario al Amanecer. Estamos aquí para empezar esta segunda hora de noticias con una entrevista especial. El ingeniero Walter Bardales del INSIBUME, del Departamento de Climatología, está con nosotros y vamos a platicar de un tema muy interesante. ¿Será seguro el lugar donde vivo? ¿Será segura esta área de terreno donde está mi casa ubicada? Por ejemplo, esa va a ser una de las preguntas. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en un área de alto riesgo o no? Así es que, ingeniero Bardales, bienvenido a Telediario al Amanecer. Para nosotros es un gusto tenerlo esta mañana en nuestros estudios. ¿Cuáles son los desastres naturales que pueden ocurrir más frecuentemente en nuestro país? Bueno, entre los desastres naturales más frecuentes tenemos las inundaciones. Estos se suelen dar en lugares con baja pendiente, lugares planos que estén cerca a ríos, lagos, presas. Entonces, los otros que se suelen presentar son los derrumbes. Estos se suelen dar después de la época lluviosa o una serie de días consecutivos con lluvia, saturando el suelo, y se sitúan donde hay altas pendientes, barrancos o lugares que son muy susceptibles geológicamente. Los otros desastres que se suelen presentar son las sequías, que estos generalmente se dan en el periodo de canícula, cuando tenemos efecto del fenómeno del Niño, haciendo que la canícula sea prolongada. Entonces tenemos un déficit hídrico y esto suele afectar más que todo la zona semiárida del país, conocida como corredor seco, principalmente a la agricultura de subsistencia. También tenemos la influencia por ciclones tropicales, aunque estos nos afectan de una forma indirecta, creando inundaciones y principalmente derrumbes. Y la otra parte tenemos las heladas, que estos se suelen presentar en la época fría, principalmente en diciembre, enero, febrero, a partir de los 1700 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la región del occidente. Ingeniero Bardales, usted está hablando de inundaciones, derrumbes, sequías, ciclones tropicales y heladas, que esas son los 5 factores que provocan desastres naturales en el país, ¿es cierto? También tenemos ¿sí? Los sismos. Los sismos, perfecto, sí, seguro. Hablando entonces de desastres que están estos 6 aristas en Guatemala, ¿por qué usted considera, como experto en el tema de climatología, que Guatemala es un país que está propenso a ese tipo de desastres? ¿Es por la ubicación geográfica que tenemos o por qué? Principalmente es la posición geográfica que tenemos. Tenemos beneficios y tenemos desventajas. Beneficio que estamos situados en un lugar donde convergen los vientos y tenemos disposición de lluvias comparados con otros países, pero también tenemos la desventaja que el relieve guatemalteco es propenso para que se den derrumbes principalmente e inundaciones. Mientras usted habla, ingeniero Bardales, estábamos viendo en imágenes de lluvias, pero también estábamos viendo las imágenes de la catástrofe ocurrida en el Cambray. Hablemos de un deslizamiento de tierra, de un derrumbe. El agua acumulada en el territorio guatemalteco será, después de la época lluviosa, ¿será lo que causa estos deslizamientos o hay otro factor? Bueno, principalmente el suelo absorbe todo el agua. Entonces el agua acumulada en estos suelos aumenta el peso. Entonces, si se encuentra en una zona con alta pendiente, este peso tiende a deslizarse, así es, a deslizarse, entonces provocando los desastres. Sin embargo, también tiene que ver mucho el aspecto geológico de la región o de la zona, y la otra parte que entra en juego es la parte social, que es donde ya entran los factores socioeconómicos de venir, y es donde las personas vienen y se van a colocar en zonas de alto riesgo. El movimiento sísmico en Guatemala ocurre frecuentemente. ¿A qué se debe también esto? Que Guatemala es uno de los países que más tiembla en el mundo. ¿A qué se debe? Bueno, principalmente Guatemala está situada en una zona donde convergen 3 placas tectónicas. Ajá. La norteamericana, la del Caribe y la de Cocos. Entonces, en la parte del Pacífico, que es donde se sitúa con mayor frecuencia el número de sismos, esto se debe principalmente
porque ahí tenemos la zona de subducción. Entonces la placa... Chocan las placas. Se está introduciendo, la placa oceánica se está introduciendo por debajo de la placa continental. Entonces en ese roce hay momentos donde es como si estuviéramos lijando, se quedan trabados, entonces hay una acumulación de energía. Y cuando se libera es cuando se provoca el... Qué interesante, o sea, una de las placas está en esta posición, digamos, y la otra placa está entrando encima. Por debajo. Por debajo. Y esta es la que provoca que haya mucho sismo en Guatemala por esta fricción. ¿Y esto es predecible? ¿No es predecible? No es predecible. Cuesta mucho predecir un evento de estos. Ingeniero Bardales, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero una pregunta que yo creo que es la que todos quisiéramos saber esa respuesta. ¿Será seguro el terreno donde vivo? ¿Hay maneras de saber si el territorio donde está mi casa y esto que lo circunda está seguro? Me refiero a un desastre natural. ¿Estoy libre de desastres o no? ¿Cómo se hace para investigar un terreno así? Bueno, principalmente es a través de la gestión del riesgo. Entonces se evalúa lo que es la amenaza del evento. Entonces... con qué frecuencia ha ocurrido en el lugar, y la segunda es la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable es la zona hacia ese evento en la zona donde yo vivo? Entonces, podemos ver inundaciones si se han dado inundaciones años anteriores o si han habido años donde se han dado deslizamientos. Entonces, esto frecuentemente tiene periodos de recurrencia. Entonces, eso me va a indicar que el nivel de amenaza que tengo en la zona donde yo vivo. ¿Y qué medidas debemos tomar si viviéramos en un área de alto riesgo? Bueno, si estamos en una zona de alto riesgo, lo ideal es evacuar y ir a buscar otro lugar donde vivir. Muy bien. Y la última pregunta, ingeniero Bardales, ¿por qué en la ciudad de Guatemala lo vivimos en la Roosevelt, lo vivimos en la zona 6, también se ha vivido en Ciudad Satélite Misco, etcétera, algunos otros sectores en donde hay estos hoyos que a veces suelen pasar, ¿no? Que se excava la tierra, que se va hacia abajo? ¿Esto por qué sucede? Es socavón, dice, ¿no? Que se socava la tierra. ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente los lugares donde se han presentado este tipo de fenómenos es por un mal manejo del drenaje. Entonces no se le da el mantenimiento adecuado, hay fugas y estos con el tiempo comienzan a socavar, a manera que va creciendo una caverna y llega a un punto donde no soporta el peso superior y tiende a hundirse. Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en Telediario El Amanecer. El tiempo se va rápidamente, pero le agradecemos su disposición a estar aquí, el ingeniero Walter Bardales del Departamento de Climatología del INSIBUME. Palabras finales para los guatemaltecos a manera de prevención en esta época de lluvias. Bueno, primero es que tratemos de incorporar la parte de gestión de riesgo dentro de nuestras vidas cotidianas y con eso vamos a lograr reducir todos los desastres que se dan. Muy bien, pues muchas gracias a usted en casa, gracias porque siempre atiende este segmento, que le traemos temas variados para que usted esté bien informado aquí en Telediario Al Amanecer. Tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos, por favor quédese con nosotros, no se vaya, hay más noticias.